Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Gracias al Señor que nos permite estudiar su santa palabra. Jesús dijo escudriñar las escrituras y en eso es lo que pretendemos con estos estudios. Entonces, estudiamos el versículo 1 y 2 someramente. Hoy nos corresponde el 3, es un versículo hermoso. Mire lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué bendición. Mire esta palabra, bienaventurado, dichoso, macario. En griego es macario y denota la obra del Señor, la bendición del Señor. La persona que ha sido bendecida, por eso en algunas versiones traduce bendito en vez de bienaventurado. Bendito el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Y qué interesante que el texto diga eso, comenzando este libro y terminando también comienza con bienaventuranza y termina con la bienaventuranza. Ahorita lo vamos a mirar y eso es hermoso porque esto nos está mostrando que Apocalipsis es un libro de ánimo, de esperanza, de felicidad. Debe transmitir. El propósito de Apocalipsis no es asustar a la gente, no es meterle miedo, no es aterrorizar, sino que debe ser un resultado de la felicidad de leer la palabra del Señor, como toda la palabra de Dios. Pero mire que a través de tantos años, por tantos siglos, Apocalipsis ha sido visto como un libro de terror, de miedo, donde hay juicios, donde hay castigos, donde, mejor dicho, terrible. Y es cierto, claro que los hay, pero para los hijos de Dios es una esperanza, es una esperanza. Se mira el Apocalipsis como algo negativo, algo difícil. Lo mismo el Dios de Apocalipsis como un Dios muy severo, castigador, que trae juicios con condenación. Pero hermanos, Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, los que oyen. Para el pueblo de Dios, Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Creo que el enemigo, Satanás, ha confundido a través de este libro para que la gente no lo lea, para que la gente se mantenga al margen como ha tenido, y esa idea rara de Apocalipsis ese que inspira temor, que inspira miedo, ¿para qué? Para que no conozcan lo que hay ahí, porque ahí se habla de la destrucción definitiva de Satanás y todos los que se oponen a Dios. Y Satanás no quiere que tengamos esa verdad, pero qué bueno que podamos estudiar. Entonces, quizás esa sea la razón por la cual Apocalipsis ha traído tanta confusión y se tiene un estigma terrible, pero el mismo versículo 3, comenzando el libro, nos dice, felices, dichosos, bienaventurados los que leen. Entonces, ahí nos trae o nos demuestra que Apocalipsis trae un mensaje no de temor, no de miedo, sino de esperanza, de ánimo. Claro que también hay advertencia para el que no conoce a Dios, al que se opone al Señor, porque ahí vienen los juicios de Dios. Pero para los hijos de Dios recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bendición, qué glorioso este mensaje que nos trae Apocalipsis. Apocalipsis es el único libro que tiene de la Biblia, que tiene una promesa directa de bendición. Mire que no encontramos que diga, bienaventurados los que leen Génesis, bienaventurados los que leen Levítico. No, al contrario, ese es como que Levítico, uy, no. Bienaventurados los que leen los Proverbios, no. Pero este es el que tiene un mensaje directo y es una bendición. Entonces, ahí ya nos está dando el propósito de Apocalipsis, es traer ánimo, es traer esperanza cuando la iglesia estaba en tribulación, en angustia, pero también advertencia para los que están viviendo una vida mediocre, no una vida que agrada a Dios. Ahora, hay algo curioso. Son 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis. Y bueno, ya vamos a mirar que el número 7 es muy importante en Apocalipsis. La numerología. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 copas, 7 sellos, en fin. El número 7 viene a ser muy significativo y vamos a mirar que es importante. Voy a leer las bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. El capítulo 14, versículo 13 dice, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 22:7. Ahí va terminando el último capítulo. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 14, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces mire que por todos lados hay que bienaventuranza, bienaventuranza. Hermano, el libro de Apocalipsis debe traernos ese ánimo, esa fortaleza, esa bendición de poder leer, de saber que el Señor tiene control de la historia, de que Él tiene esperanza, de que el Edén, el paraíso perdido vuelve, que la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra ha llegado el momento. ¡Qué bendición! Bueno, hay muchas bienaventuranzas en la Biblia, pero las revisé solamente por el Salmo 1. Bienaventurado aquel el hombre que no anda en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Las bienaventuranzas siempre tienen que ver con Dios, porque Dios es el que bendice. Y por ejemplo, las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces mire que con esta palabra Macarios comienza el libro. Qué bendición. Comienza y termina con bienaventuranza. Qué bendición. Bueno, el versículo que estamos estudiando sigue diciendo, bienaventurado el que lee y los que oye. Note esto, el que lee en singular y los que oyen en plural. Es curioso que use la tercera persona singular, el que lee, y la tercera persona plural, los que oyen. Ahora, ¿por qué así? Bueno, recordemos que estamos en el primer siglo. Apocalipsis fue dado cuando no existían libros. Entonces se escribía el rollo de Apocalipsis y le era enviado al ángel de la iglesia, como dice ahí, o al encargado, al ministro de la iglesia, y él es el que leía. Entonces, para el que lee es una bendición, pero también los que oyen, porque recuerde que la gente no tenía Biblias como nosotros hoy en día. Hemos hablado en las cápsulas de Biblia y Teología cómo nos llegó la Biblia y eran rollos, ¿cierto? Y no toda persona podía tener una Biblia en su casa para leer. Esto es un privilegio de los últimos tiempos. Esto es una gran bendición de ahora. Pero en esos entonces no, era muy difícil. Tocaba ir a escuchar la palabra de Dios y prestar mucha atención. Y por eso la gente memorizaba y sacaba tiempo para memorizar porque era la única manera de tenerla ahí. Era costumbre. Ahora, cuando dice el que lee y los que oyen, está en un contexto cúltico, litúrgico, religioso. O sea, había lectura pública. Por ejemplo, en las sinagogas antiguas se acostumbraba a leer los sábados, el día de reposo, ¿sí? Por ejemplo, Jesús en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Le fue dado el rollo del profeta Isaías y él comenzó a leer. Entonces era una costumbre en las antiguas sinagogas. Pero después aquí hay otro texto en Hebreos 13:15, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas,
y los que teméis a Dios. Y bueno, dio un discurso acerca del Evangelio, de cómo se presentaban las Escrituras. Entonces, para mostrar que era una costumbre leer, ¿qué leían? Aquí dice, la ley y los profetas. Entonces, cuando se leían las cartas en la lectura cúltica, en la adoración, aquí en el Apocalipsis hay un sabor a culto. Recuerde que Juan está el primer día de la semana, el día del Señor, dice, y hay alabanzas, las alabanzas del capítulo 4 y muchas partes, porque es un ambiente cúltico. Recordemos que Juan era apóstol y también es una carta pastoral que es dirigida a una iglesia. Entonces la costumbre de leer la palabra, qué bueno, qué buena costumbre que en las iglesias se lea la palabra, se explique la palabra, que son de las cosas más importantes del culto. Aquí por lo menos ya vemos que en las iglesias se leían no solo la ley y los profetas, sino también los evangelios y las cartas. Mire solo unos versículos, Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Primera Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces era esa costumbre. Mire que la carta llegaba, o el rollo llegaba y debía circular, porque era la palabra de Dios, no para la iglesia de Corinto, no para Éfeso, sino para la iglesia del Señor. Lo mismo Apocalipsis era un libro, un rollo que tenía que circular por las iglesias. Pablo dice en Timoteo que la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trella. O sea, citando siempre la palabra del Señor. Entonces, eso de leer, el que lee y los que oyen la palabra son bendecidos, son bienaventurados. Hay un detalle que vale la pena mencionar y es que los verbos leer y oír están en presente. ¿Eso qué significa? Un presente continuo es una actividad que se hace no una vez en el pasado, sino que se hace continuamente. Por eso se llama presente continuo. O sea, siempre que había reunión, siempre que la iglesia se congregaba, debía leer la palabra. Entonces, es en ese contexto que dice, bienaventurados, felices, el que lee, el ministro, pero también los que oyen. Pero miren, no se queda ahí, dice, y los que hacen, ¿sí? Y los que hacen, porque no solo se trata de oír, dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca, y hacen las cosas que están escritas. Entonces mira que Apocalipsis no solamente es para llenar nuestra curiosidad de cuándo será, de cómo será, de qué viene en el futuro, de qué son los acontecimientos, cuánto, sino que está apelando a una obediencia. O sea, es un mensaje de esperanza, como dijimos, pero también es un mensaje de reto. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está su vida? Por ejemplo, las veces que le dice Apocalipsis a las iglesias, arrepiéntete, si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Le dice, has dejado tu primer amor, vuelve a hacer las primeras cosas. O sea, era necesario oír, pero también hacer la palabra del Señor. Entonces era un mensaje que tenía doble propósito, traer ánimo, traer esperanza, porque Dios tiene control de la historia, porque Satanás y sus enemigos van a caer definitivamente y hay una eternidad que nos espera, pero tenemos que estar preparados para eso, estar viviendo de acuerdo a eso. Eso demandaba una obediencia. Las iglesias tenían que arrepentirse de la maldad. Los nicolaitas, la falsa doctrina y todas las cosas negativas que había en la iglesia tenían que ser mejoradas. El bienaventurados los que hacen. Entonces no solamente es informarnos acerca del futuro, no solamente es satisfacer esa curiosidad, sino que es una palabra profética que busca el arrepentimiento, el cambio de vida, estar preparados en santidad y en servicio para la honra del Señor. Ahora, note otro detalle que está en el versículo, dice, las palabras de esta profecía. Esta profecía. La palabra profecía también aparece 7 veces en Apocalipsis. Voy a leer algunos, no todos porque, pero mire algunos. Otra vez el 7, ¿no? 11:6. Estos tienen
poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Está hablando en el capítulo 11 de Apocalipsis de los dos testigos. Y yo no sé si usted, al tener en cuenta esta lectura, acá dice que tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva. ¿Le viene a alguien a la mente del Antiguo Testamento? Claro que sí, tenemos al profeta Elías, que convierte en sangre las aguas para herir la tierra con toda plaga. ¿A qué le suena? A Éxodo. Estamos con Moisés nada menos. Entonces mire que lo que está diciendo esta profecía, el libro de Apocalipsis se enmarca en los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Es un profeta más. Juan se está concibiendo como un profeta. Y vamos a mirar en el transcurso que vamos estudiando el libro la cantidad de alusiones que hay en Apocalipsis al Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, Apocalipsis se está poniendo en el mismo nivel de cualquier otro libro del Antiguo Testamento, de la Escritura misma. Por eso dice las palabras de esta profecía. Bueno, el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga, qué interesante. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, Apocalipsis está lleno de Cristo, pero resulta que el Antiguo Testamento también, pero resulta que los evangelios también, pero resulta que las cartas también. O sea, qué bendición, totalmente cristocéntrico. Y por eso es continuidad. Ahí está ganando o mostrando su ubicación como cualquier otro libro de la Escritura, de revelación. Capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Note eso, el espíritu de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Entonces, hermanos, qué bendición saber que nosotros estamos estudiando un libro que tiene la misma autoridad que los evangelios. Un libro que tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento y que es la culminación. Por eso Apocalipsis es como el clímax de la historia, porque ahí se demuestra todo el desenvolver o el devenir de la historia del Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo y terminando con el cielo nuevo y la tierra nueva. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que encontremos en Apocalipsis fortaleza, ánimo, pero también la advertencia de vivir de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento. Último puntico que dice ahí. Dice, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca? Bueno, la palabra tiempo, hay dos palabras. Una que es cronos, que se refiere a la cronología, ¿sí? De ahí cronómetro y todo lo que tiene con la medición del tiempo que manejamos nosotros los seres humanos. Pero también hay la otra palabra que es kairos. Kairos se utiliza cuando se refiere al Dios, al tiempo de Dios. Por ejemplo, dice que cuando vino el tiempo, Dios mandó a su Hijo. Cuando llegó el tiempo, kairos, el tiempo de Dios. Entonces aquí está hablando no de cronología, sino del tiempo según Dios. No es, porque para nosotros dirá, bueno, pero hace 2000 años dijo que iba a venir y que ya está por suceder, que las cosas que deben suceder pronto según Dios. Y recordemos lo que dice Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día. O sea, aquí estamos con otro cronómetro, por así decirlo, pero lo cierto es que Juan entiende que las profecías del Antiguo Testamento, de Daniel, lo del reino de Dios, todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, el tiempo comenzaba ahora, eran los últimos tiempos, comenzó el momento final.
Pero ¿qué tan pronto? Pues eso es según Dios. Lo importante es que nosotros estemos en obediencia, estemos en santidad y diciendo, ven Señor Jesús, ven. Y la iglesia dice, ven. Que el Señor les bendiga y seguimos estudiando versículo a versículo.